Bueno, bienvenido al episodio número 21, en donde vamos a hacer un resumen de los primeros 20 episodios, ¿sí? Lo cual te va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque hay conceptos que quizás algún episodio no hayas escuchado y quieras ir a escucharlo, ¿bien? Y además tenemos nuevo formato, inauguramos nuevo formato, así que te voy a contar de qué se trata. Impulsolearning.com, ya sabes, yo soy Gabriel Merillo y junto a Leandro Mariñelo y Alberto Pujol hacemos Impulso Learning. Bueno, estamos en el episodio número 21. Llegamos al 21 y queríamos hacer algo distinto, ¿sí? Así que a partir de este episodio, los episodios, además de estar en iVoox, que es la plataforma con la que arrancamos, van a estar en otras plataformas también en cuanto a, a episodios subidos como podcast, ¿bien? Y además en YouTube, ¿sí? En nuestro canal de YouTube me podés ver en vivo, ¿sí? En vivo, cuando estoy grabando, digamos. Me podés ver mientras grabo el podcast. Así que si no nos seguís en YouTube, buscá Impulso Learning o buscás Gabriel Melillo y te va a aparecer el canal. Ahí tenemos distintos tipos de materiales, ¿sí? Y uno va a ser el podcast en video. Así que vamos a trabajar sobre eso. En algún episodio, quizás en este no, pero en algún episodio sí que voy a compartir pantalla. Entonces quizás te digo, mirá, en este momento estoy compartiendo pantalla, estoy mostrando tal cosa, ¿sí? Y lo podés ver en el canal de YouTube. Así que ya sabes, podés seguirnos en el canal. Bien, vamos a arrancar entonces con este episodio. Vamos a ver los 20 primeros, ¿sí? Los 20 conceptos que fuimos trabajando desde que empezamos el podcast. Y como te dije en los últimos dos episodios, había un cambio que se venía que tiene que ver con esto, ¿no? De empezar de a poco a darle cada vez más profesionalismo al podcast, ¿sí? Hacerlo más profesional. Es cierto que en uno de los episodios yo arranco diciendo no me gusta empezar con las cortinas ni en hacer nada de, sigo con la misma idea, pero sí que estamos dándole ya un poquito más de formato, ¿bien? Dicho eso, lo que no me gustan, por ejemplo, son los episodios que duran 40, 45 minutos, una hora, y están los primeros 15 hablando de cómo le fue en la semana, ¿sí? No, eso no va. Yo arranco y voy al hueso, ¿sí? Creo que este episodio va a ser el único que no tiene un contenido en sí mismo, sino que realmente es un resumen de episodios anteriores, ¿sí? Voy a tocar algunas cositas de capítulos anteriores, ¿sí? No quiere decir que vaya a resumir todo, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver qué estuvimos viendo. Este resumen lo voy a hacer cada 20 episodios, más o menos lo voy a ir haciendo, porque siempre está bueno que cuando uno conoce un nuevo podcast, a veces no sabe qué capítulos escuchar y entonces hay algunos que quizás no le interesa y demás. Bien, bueno, ¿de qué se trataron? Vamos a ir por el resumen. Primero que nada, el mundo de las formaciones online. En el primer episodio fui trabajando sobre lo que es hoy por hoy el mundo, ¿sí? De las formaciones online. Me acuerdo que leí 5 emails que habían mandado al principio. Por ejemplo, Mundial 2010 y otras boludeces. Mi equipo dice que rapé. Sábado de pizza y fernet. Horno eléctrico y cómo pegarte en la mente de tus alumnos, ¿sí? Fueron 5 emails que en su momento mandé a mi lista en el año 2021 y que están en la página de Impulso Learning, la parte del blog, están ahí disponibles si los querés leer. Y en el episodio 1 hablé un poquito de eso, ¿sí? Acá básicamente habíamos arrancado el podcast con una idea, y esto es un poco el detrás de escena, así que te cuento los secretos o las cosas por las que fuimos pasando. La idea era leer los mismos emails, el mismo contenido que estábamos trabajando. Pero la realidad es que a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta que podíamos crear un contenido distinto y que no nos pasaba nada, ¿sí? Que no era que, wow, teníamos que pensar un montón de ideas más para el podcast. No, hay un montón de cosas para contar y el podcast da para contarlas, así que de ahí se fue transformando, ¿sí? De hecho, los primeros 3 episodios fueron grabados en video y yo creo que lo comenté en los primeros episodios que decía, nos podés ver en alguna plataforma, vamos a ver dónde lo vamos a subir. Bueno, los 3 primeros episodios los tengo grabados en video, están por ahí dando vueltas en alguna carpeta Google Drive y no los subimos al final, ¿sí? Porque decidimos no subirlos, sino que concentrarnos primero en una cosa. Y eso también está bueno, porque si estás saliendo a redes hoy por hoy, está bueno que lo sepas, de que al principio no meterte a subir contenidos a un montón de redes, sino ir de a poco, una por una, hasta que vayas tomando ritmo y te vayas dando cuenta en cuál red tu contenido funciona mejor, ¿sí? Que eso es algo que nosotros ahora en este último tiempo hemos visto con más fuerza y que también hace que nos estemos volcando a YouTube, ¿sí? Luego de haber probado distintas plataformas, como ser
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube, ¿sí? Después de haber trabajado con todas ellas, bueno, y el podcast también, nos damos cuenta que las dos más fuertes son para nosotros YouTube y el podcast. Así que vamos a meterle mucho ahí. Bien, dicho esto, estoy pensando en voz alta. En el canal de YouTube, yo tenía dos canales de YouTube, ¿sí? Uno de mi marca personal, donde hablo de emprendimiento, y uno donde hablaba de una marca que teníamos que era Constructor de Funnel, ¿sí? Bueno, esa marca la dejamos de utilizar, tomó ese canal Impulso Learning, y ahora Impulso Learning tomó también el canal mío de gabrielmelillo.com. ¿Por qué? Porque en el mismo canal va a estar todo el contenido, tanto para emprendimiento, como para formadores, como para la parte de marketing, la parte de mentalidad, sí, de negocio online. Tiene que ver con esto de crear contenido en función de una cosa y no abrir un montón de redes, porque al final los proyectos se van abriendo tanto que termina requiriendo muchísimo tiempo. Y la realidad es que cuando uno, a ver, ¿cómo entra uno a YouTube? Entra, mira el contenido que le interesa y lo que no le interesa se va a punto. Me pasaba que había personas que me decían, veo que subiste el contenido de emprendimiento, no sé qué, pero no estás subiendo sobre formadores. No, sí, está en mi otro canal. Entonces, pero ¿cómo? ¿Tenés dos canales? Sí, bueno, mirá, acá. Mejor concentrar todo, dijimos, y en todo caso la persona elegirá qué ver y qué no, ¿sí? Bien, dicho esto, episodio número 2. El error brutal de los packs de formaciones, ¿sí? Y esto hacía referencia en el episodio número 2 a que a veces cuando uno se junta con otros formadores y termina grabando y compartiendo contenidos, termina cometiendo un error de que si son de avatar diferentes y resuelven problemas distintos, al final esos packs pierden fuerza, ¿sí? Es cierto que en algunos casos vienen muy bien, pero hay que tener buen ojo y prestar mucha atención con ese tipo de cosas. Así que si querés saber más sobre eso, episodio número 2. Episodio número 3. Ahí hablé cómo diferenciarte como formador en una clase presencial o en una clase online. Y hablé de que existen diferentes tipos eh, de personas al momento de ver la información y de aprender. Están los visuales, los kinestésicos, los auditivos. Esto viene mucho de el mundo de la PNL, ¿sí? Programación neurolingüística. Y ahí hablé un poquito de eso. Hablamos también de que si solamente vas a compartir información, Google te está ganando. Con lo cual, todo tipo de información ya existe en Google. Entonces, no te podés quedar con compartir solamente un contenido, sino que necesitas trabajar sobre algo que sea distinto, crear una experiencia de aprendizaje. Luego nos fuimos en el episodio número 4 a un error clásico que cometen los formadores, ¿sí? Y ahí hacía referencia a una lección que aprendí con mi hijo cuando tenía en ese momento 6 años, ¿sí? Y algo que me dijo que me impactó. En el episodio número 5 hablamos de hacer simple lo complejo. En este caso hablamos de, bueno, algunos también, sigo avanzando con algunos correos donde hablo de esto de no complicarse la vida, no hacer, bueno, esto que te decía al principio, ¿no? No meterse en muchas redes sociales al mismo tiempo, no meterse en muchos proyectos al mismo tiempo hasta que la cosa vaya encaminándose y no hacer grandes funnels, ¿sí? Grandes embudos de marketing, sino ir mucho más directo. De hecho, hay algo que también vamos a subir al contenido del canal de YouTube que tiene que ver con esto, ¿sí? De otra cosa, no de formadores específicamente, pero sí que vamos a hablar del tema de los funnels. Bien, episodio 6. 5 trucos para perder el miedo a grabar. Si tenés miedo a grabar formaciones, te recomiendo entonces el episodio número 6. Ahí hablo de trucos que yo mismo los utilizo. Por ejemplo, quedarme mirando fijo a la cámara durante un tiempo, muchas veces en silencio, y entender que atrás de ese ojito de esa lente hay una persona que me está mirando y me está escuchando. Y de hecho me ha pasado que me he juntado con personas presencialmente que no conocía, que a través de sesiones que doy de forma individual, y me han dicho, yo siento que ya te conozco, porque ya me miré varios videos tuyos y ya me sos muy familiar. Y eso está muy bueno, a mí me pasa con referentes también que sigo, y cuando me siento con alguno de ellos o hablo por Zoom, me parece muy loco eso, ¿no? Entonces no olvidarse que atrás estamos hablándole a una persona, ¿sí? Bueno, eso es un truco. Luego hablamos en el episodio 7 de las membresías, de cosas positivas y cosas negativas de las membresías. Bien, de membresía me refiero a un pago recurrente. En vez de vender un curso de forma cerrada, una membresía de pago recurrente. Bien, después hablamos de los 7 pasos irrefutables para perder dinero con cursos online. Si te querés reír, andate a ese episodio, el episodio número 8, donde hablamos
de pasos que cometen los formadores para perder dinero en cursos online. 9. Poner precio a tu formación online. Unas referencias para ponerle precio. De hecho, voy a crear una formación dentro de nuestra academia de Impulso Learning, donde tenemos varias formaciones. Voy a crear una formación hablando específicamente de precios, ¿sí? Y de nuestra experiencia en función de eso y de varios referentes y clientes que tenemos que son formadores y cómo colocan precio a sus formaciones. ¿Bien? En el episodio número 10 te conté confidencias de nuestro negocio de Impulso Learning. También haciendo referencia que llegamos a un episodio, el episodio número 10, y luego de haber, vivido varios episodios, algunas cosas de nuestro negocio. El 11, generar una experiencia de aprendizaje. Acá hago referencia a que nosotros no tenemos que simplemente crear contenido. Tenemos que crear una experiencia para nuestros alumnos, ¿sí? El episodio número 12, copywriting para formadores. En ese episodio hablaba de un formador invitado en nuestra academia de Impulso Learning, que es Gonzalo Abelaira, ¿sí? En ese momento, en el episodio no conté el nombre, porque era una sorpresa y demás, estábamos haciendo el lanzamiento de su formación dentro de nuestra academia, y él, luego de un Zoom de 2 horas, contó un montón de claves de copywriting para formadores. Es muy interesante, ¿sí? ese episodio y sobre todo la formación que está dentro de la academia. Episodio número 13, ¿cómo vender formaciones en mercados competidos? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y ahí lo cuento en el episodio 13. ¿Qué pasa cuando me meto a dar formaciones en el ámbito del marketing o me meto a dar formaciones en el ámbito del desarrollo personal, ¿sí? O el liderazgo? Bien, ahí explico cómo trabajar ese tipo de cosas. Así que atención al episodio 13. Episodio 14, cómo elegir una plataforma para montar tu curso. Hay toda una formación dentro de la academia donde lo explico. Y básicamente ahí te doy algunos ejemplos y algunos conceptos interesantes que te sirve para tener en cuenta, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué utilizo al momento qué criterio utilizo al momento de elegir una plataforma? El 15, la estrategia de marketing más arriesgada que hemos hecho. Esto es básicamente la Academia Mínima Viable, un proyecto que salió como una idea y hoy está tomando cada vez más fuerza dentro de Impulso y que además hace que cambie Impulso Learning de cara al 2023. Va a cambiar bastante a partir de las experiencias que hemos tenido y de la incorporación de este proyecto. Vamos a pasar a ser la única academia en el mundo que, además de enseñarte a crear tu formación, te va a ayudar a montar tu formación, a crearte el funnel de tu formación, a dejarte todo listo para que puedas vender, luego meterle tráfico y vender, ¿sí? Si bien es cierto que hay algunas academias que te permiten cargar tu formación, ¿sí? Pero no es lo mismo, no es cargar el curso, sino es cargar toda tu estrategia de marketing. Es distinto. Así que la única academia hoy por hoy en el mundo que hace eso. De cara a 2023 vas a tener más información de esto. Número 16. Productividad y mejoras de procesos. Ahí hablamos de cómo mejorar el proceso de grabación, de edición, qué tips utilizo, ¿sí? Qué cosas tengo en cuenta a la hora de grabar para que sea más rápido y demás. Y tengo toda una formación llamada Grabación Fugaz dentro de la academia, ¿sí? Episodio 17. Perdemos de vista lo elemental. Atención a este programa, ¿sí? Ahí hablo de algo muy básico, pero que a veces los formadores perdemos de vista y que yo sé que mis suscriptores, alumnos, las personas que nos conocen, valoran mucho de Impulso Learning. Y es contestar a todos, ¿sí? Contestamos a todos. Muchas veces tengo personas que me hablan por WhatsApp y yo contesto por audio, sí, sin problema, o contesto los emails. O sea, estamos atrás de la marca. Nosotros no necesitamos tener 100.000, 1.000.000 de personas en nuestra academia para tener un negocio próspero. Bien, con pocas personas y trabajando bien los procesos, podemos generar un negocio, ¿sí? De hecho, lo estamos haciendo y de hecho, la Academia Mínima Viable tiene que ver con eso también. Entonces, el acercamiento y el darle servicio a la gente y el estar cerca tiene que ver con el modelo de negocio. Y eso es parte de lo elemental que a veces perdemos de vista porque nos quedamos con números, ¿sí? Nos quedamos con números y decimos, no, cuando yo tenga 10.000 suscriptores, 100.000, no sé qué. A ver, no perdamos de vista lo esencial. Bien. Episodio número 18. El mapa de tu escuela online, ¿sí? Y la analogía con el rompecabezas, con un rompecabezas, ¿sí? ¿Cómo es esa analogía entre un mapa donde está, digamos, el desarrollo de toda tu escuela online
y el rompecabezas. Está muy bueno ese episodio, prestar atención. Episodio número 18. El episodio número 19, mitos sobre la formación online. Ahí hablamos sobre 3 mitos, sí, que lo escribí en un email, pero que en el episodio profundizo. Y está muy bueno porque muchas veces pasa esto, estos mitos que menciono no vienen de forma casual, sino que justamente me había hablado una persona y me había dicho, mirá, sí, yo quiero lanzar cursos, pero me pasa esto, esto y esto. Momento, stop. Y ahí entonces hablé sobre esos mitos. Episodio número 20, ¿por qué todos los profesionales deberían crear cursos online? Incluso un profesional que se dedica a dar servicios, ¿sí? Que no tenés, en tu negocio no pasa por los cursos, es un tema de servicios. Bueno, en el episodio número 20 hablo justamente de eso. ¿A dónde están todos estos episodios? Si estás viéndome en este momento en YouTube, bien, te los dejo acá abajo en la descripción. Va a estar linkeado el canal de iVoox donde están los episodios subidos. Y posteriormente vamos a abrir hacia otras plataformas también de podcast, porque la realidad es que el podcast ha ido creciendo, entonces vamos a darle más fuerza, sí, a los episodios. Así que bueno, en este episodio simplemente mi idea era darte un resumen, contarte un poco en qué estamos, qué fue lo que estuvimos creando, por si te sirve y por si querés ir a ver algo en particular. También te cuento que en www.impulsolearning.com tenés más información, vamos cambiando, tenemos algún documento para descargar, algún audio, algún entrenamiento, sí, de forma gratuita. Hoy por hoy está activo el entrenamiento de 4 videos, quizás lo cambiemos, así que metete y registrate porque es una formación en sí misma muy interesante, donde enseñamos a crear y vender formaciones. En algunos momentos fui dando audios, sí, depende del mes. En este momento no están disponibles, quizás más adelante compartimos un poco la información, pero por ahora no. Entonces no te los pierdas, no te pierdas lo que tenemos hoy por hoy, porque esto es movimiento, ¿sí? Y va cambiando, entonces por ahí un día entras, decís, ah, bueno, sí, lo voy a ver, y después te olvidás y cuando vuelvas no está ese entrenamiento, ¿sí? Así que atención con eso. Y ya sabes, si querés crear y vender formaciones online dentro de Impulso Learning, te contamos, te van a llegar correos y te contamos sobre nuestra academia donde te enseñamos a crear formaciones, te enseñamos la estrategia correcta para vender esas formaciones, a partir de haber investigado a referentes, sí, no es algo que inventamos porque sí, sino que investigamos referentes, aprendimos el método, lo aplicamos primero con clientes, nos dio resultados y después salimos a contarlo a Impulso Learning, como estás escuchando hoy por hoy en el podcast, o bien me lees en los emails, o bien me ves en otros contenidos que vamos subiendo en YouTube o en otras redes, ¿sí? Así que atención con eso. Y además se viene un cambio importante en la academia que vamos a ir contando más adelante, ¿sí? De momento la academia lleva unas 11 formaciones, si no me equivoco, y va a tener más, va a tener hasta 15 formaciones en este 2022. Y a partir del 2023 se viene un cambio interesante. Los que ya estén van a recibir lo mejor. Los que todavía no se sumaron y se suman recién el año que viene, bueno, va a haber cambiado, ¿sí? La academia. Entonces aprovechalo ahora, que todavía podés acceder a un precio que sigue siendo barato, ¿sí? Y bueno, y te permite crear todo tu propio negocio de formación online. Yo soy Gabriel Melillo, ya no me acuerdo ni mi apellido. Gabriel Melillo, junto con Alberto Pujol y Leandro Mariñelo, hacemos Impulso Learning. Nos vemos en YouTube, nos leemos en los emails, nos escuchamos en el podcast y cualquier cosa, ya sabes, si querés crear y vender formaciones, impulsolearning.com. Nos vemos.